Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros sentidos espirituales y nuestro corazón a que entendamos tu palabra y sobre todo que la hagamos por obra. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cautivos a tu palabra y a la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que el demonio no se robe nada, que tengamos como un incremento en nuestra espiritualidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, y que no sea yo, sino seas tú hablando a las vidas y a los corazones de las personas que nos escuchan. Amén. Y hoy leemos Salmo 119:42 y dice: daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Amén. Bueno, ¿quién es nuestro avergonzador? Pues el que nos señala, el que nos está imputando nuestros pecados, ¿verdad? Nos avergüenza de esa manera y es el demonio. Entonces, pues, ¿qué le vamos a responder? Pues con la palabra, ¿verdad? Que sí he confiado en su palabra, sí la he aplicado en mi vida, sí la he hecho por obra. Entonces, pues, para eso, pues, tenemos que ponernos manos a la obra, ¿verdad? Entonces, si yo quiero responder eso es porque ya estoy haciendo. Entonces, qué importante es hacer la obra de Dios, ¿verdad? Estar de acuerdo a su palabra, a su voluntad. Bendito sea. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque nos das el mapa del tesoro, nos das la forma, las reglas del juego, cómo llegar hacia la meta que es el cielo. Así es que te alabamos y te bendecimos por esto, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va allá si no es por medio de ti. Así es que gloria a ti por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos leyendo el libro del Apocalipsis en el capítulo 20 y leímos ayer que pues un ángel descendía del cielo con la llave del abismo, ¿verdad? Y una cadena en su mano. Y bueno, en el número 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Entonces, ya vimos que es Jesús, ¿verdad? Que está descendiendo en el cielo y trae una cadena en su mano con la cual habrá de prender y atar al Satanás, ¿no? Entonces es una acción que se ejerce sobre el espíritu del mal. Esta cadena quizás no sea material, sino que representa la facultad o la autoridad que el Señor traerá para reducir a Satanás a la impotencia. Satanás tiene que ser atado para quitar la falsa adoración, el engaño, su principado y su poder que ha ejercido sobre esta tierra, ¿verdad? Y entonces, para establecer el reino de Dios, la verdadera adoración, y pues ejercer su poder en una era de paz, ¿verdad? Así es que gloria a Dios por estos 1000 años que ya tenemos que empezar a pedir porque lo gocemos junto a Él. Y dice: y lo arrojó en el 3 al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y en el 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas y de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y pues, ¿quiénes se sientan en esos tronos? Pues los mártires, ¿verdad? Los que no han caído en la adoración de la bestia ni de su imagen, ¿verdad? Ni habían tenido esa señal en la frente y en sus manos, ¿no? Entonces, pues como alcanzaron el triunfo sobre toda esa tribulación, pues el Señor hace que formen parte de sus santos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque pasaron unos momentos, un tiempo, una época muy, muy difícil, un tiempo. Y entonces, así se llamará bienaventurado y santo a quien tenga parte en esta primera resurrección. Pues bueno, y después viene la segunda muerte, que viene después del juicio, y no tienen potestad sobre ellos, porque ellos serán sacerdotes de Dios y del Señor Jesús, y reinarán con él 1000 años, y reinar con el Señor es la promesa para los santos. Así es que qué necesidad tan grande tenemos de guardar nuestro comportamiento. Ahí en el 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, entonces aquí tenemos que entender
que va a haber una primer resurrección. En esta primer resurrección es donde resucitan los buenitos, ¿verdad? Resucitan aquellos que a los ojos del Señor se han guardado y han permanecido fieles a Él. Los demás no. Va a haber una segunda resurrección. Vamos a ponerle así: en la primera resucitan los buenitos y en la siguiente resucitan todos los demás. Entonces, por eso dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los 1000 años, los buenitos van a pasar 1000 años con el Señor y pues van a estar adiestrados, van a estar siendo parte del gabinete de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues van a reinar con Él y vamos a ser provistos, ¿verdad? De toda clase de cosas que no habíamos sido provistos, de conocimientos, de prácticas, ¿verdad? Que no habíamos desenvuelto hasta el día de ese momento. Entonces, vamos a ser adiestrados para estar haciendo mejor el trabajo que se había empezado ya desde aquí, desde la tierra. Bendito sea Dios. Y en el número 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, están en capacitación para ejercer un sacerdocio. ¿Sobre quién? Sobre los que luego van a resucitar en un siguiente momento. Pero en tal momento, pues están siendo capacitados 1000 años por el mismo Señor Jesús. Porque miren, realmente, ¿quién tiene o quién ha sido desarrollado en toda su espiritualidad de una manera entera y perfecta? Nadie. Entonces ahí es donde se va a capacitar al pueblo escogido por Dios a efecto de que llegue a la perfección, ¿verdad? Y pueda ayudar a los demás. Entonces, qué bonito. Dice 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¡Wow! Entonces, estaba allí guardadito por 1000 años, por eso le llaman el milenio, ¿verdad? Son 1000 años, porque muchos únicamente yo veo, ¿verdad?, que entienden la resurrección ya el juicio final, pero no, va a haber una primera resurrección, lo estamos leyendo aquí en el Apocalipsis 20, esa primera resurrección es para los muy buenitos y que Dios ha elegido, y después van a venir ya todo el resto de la humanidad, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿verdad? Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, ya lo vimos. Pero después de esos 1000 años, viene que se deja salir otra vez al Satanás. Había sido apresado para que tengan una completa capacitación los santos, pero ahora dice que pues será suelto de la prisión el Satanás. ¿Por qué? Porque tiene que haber una siguiente prueba y hay que pasarla. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque nos revelas todos tus planes futuros, porque eres bueno y fiel, porque no quieres que nos agarre así como de improviso las cosas. Así es que te damos gracias y que nuestro corazón se vuelva a ti, Señor, que seamos obedientes a tu palabra, que nos esmeremos por tener santidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.